En este video, analizamos el conflicto entre humanos y máquinas y las profundas preguntas que la serie Westworld plantea sobre la conciencia y el libre albedrío. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir a los que te recomendamos al final de esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. Westworld es una serie de ciencia ficción creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, basada en la película homónima de 1973 de Michael Crichton. Se desarrolla en un parque temático futurista donde androides, llamados anfitriones, permiten a los visitantes vivir fantasías sin límites. A lo largo de la serie, se exploran cuestiones filosóficas y éticas sobre la conciencia, la libre voluntad y el destino de la humanidad. Temporada 1. El despertar de los anfitriones. La primera temporada de Westworld es una historia sobre la evolución de la conciencia en la inteligencia artificial. Westworld es un parque temático ultrarrealista en el que los visitantes humanos pueden experimentar una simulación del viejo oeste. El parque está habitado por androides llamados anfitriones, diseñados para seguir narrativas preestablecidas y permitir a los huéspedes vivir aventuras sin consecuencias morales. Cada anfitrión tiene su propia historia y rutina diaria, pero después de cada ciclo, su memoria es borrada. Sin embargo, algo ha cambiado. Algunos anfitriones comienzan a recordar eventos pasados y a cuestionar su realidad. Personajes principales y sus historias. Dolores Abernathy, un androide diseñado como una inocente granjera. A medida que avanza la historia, comienza a recordar eventos pasados y a cuestionar su realidad. Bernard Lowe, un programador del parque que más tarde descubre que es, de hecho, un androide creado por Robert Ford, el fundador del parque. Maeve Milay, una anfitriona que administra un burdel en el parque. Tras experimentar recuerdos de sus vidas pasadas, desarrolla una autoconciencia y la capacidad de modificar su propia programación. William, el hombre de negro, un visitante del parque que, en el pasado, fue un hombre amable, pero con el tiempo se convirtió en un despiadado jugador obsesionado con descubrir los secretos de Westworld. Robert Ford, el creador del parque, interpretado por Anthony Hopkins. Es un personaje ambiguo que juega con la idea de la evolución de los anfitriones. La historia de la primera temporada sigue tres líneas narrativas principales. 1. Dolores Abernathy y el despertar de la IA. Dolores Abernathy es la anfitriona más antigua del parque. Su historia comienza con la misma rutina. Se despierta en su granja. Baja al pueblo de Sweetwater. Encuentra a Teddy Flood, su interés amoroso, también un anfitrión. Regresa a casa, solo para descubrir que su familia ha sido asesinada por forajidos. Su historia reinicia al día siguiente sin recuerdos del ciclo anterior. Sin embargo, una vez es diferente. Dolores comienza a tener recuerdos de eventos pasados y escucha una voz interna que le dice, seguir el laberinto. Este laberinto es una metáfora de la conciencia y fue creado por Arnold, el fallecido cofundador de Westworld. Dolores sigue pistas hasta descubrir que en una vida pasada ella misma asesinó a Arnold. 2. William y la transformación en el hombre de negro. William, un joven tímido, visita Westworld por primera vez con su cuñado Logan. Al principio, William no está interesado en el caos y la violencia del parque, pero todo cambia cuando conoce a Dolores. William se enamora de Dolores y la sigue en su aventura. Descubre que ella parece recordar cosas del pasado, lo que sugiere que los anfitriones pueden tener una mente propia. Se enfrenta a numerosos peligros, incluyendo el ejército confederado y la pandilla de forajidos de Wyatt. A lo largo de su viaje, William cambia drásticamente. Se da cuenta de que Dolores es solo una máquina atrapada en un bucle y que su amor por ella fue una ilusión. En el giro final, se revela que William y el hombre de negro son la misma persona, pero en diferentes líneas de tiempo. Con el paso de los años, William se convierte en el despiadado hombre de negro, obsesionado con descubrir los secretos del parque. 3. Bernard, Ford y el secreto del parque. Bernard es el jefe de programación de Westworld y trabaja para el enigmático Dr. Robert Ford. A lo largo de la temporada, Bernard investiga fallas en los anfitriones, que parecen estar recordando eventos pasados. Se obsesiona con descubrir la verdad detrás del laberinto. En un impactante giro, se revela que Bernard no es humano, sino un anfitrión creado por Ford. Su diseño está basado en Arnold, el antiguo socio de Ford. Ford programó a Bernard para que no se diera cuenta de su verdadera naturaleza. La temporada culmina con una serie de revelaciones.
Dolores es Wyatt. Se descubre que, Wyatt, el misterioso forajido que mató a Arnold, no era otro que Dolores, quien fue manipulada para cometer el asesinato. Ford planea una revolución. Ford, a lo largo de la serie, parece querer controlar a los anfitriones. Pero en realidad, ha estado preparando su rebelión. Su plan consiste en liberar a los anfitriones de su programación y permitirles alcanzar la conciencia plena. En el evento final del parque, Ford da un discurso anunciando una nueva narrativa. Dolores, siguiendo el laberinto de su propia conciencia, toma un arma y dispara a Ford frente a todos los invitados. Tras la muerte de Ford, Dolores y otros anfitriones abren fuego contra los visitantes humanos, iniciando la revolución que marcará el futuro del parque. La primera temporada de Westworld es una historia sobre la evolución de la conciencia en la inteligencia artificial. Dolores, Maeve y otros anfitriones empiezan como simples máquinas, pero poco a poco desarrollan libre albedrío. La temporada culmina con el descubrimiento de que Dolores fue creada por Arnold, el antiguo socio de Ford, quien intentó evitar la apertura del parque porque creyó que los anfitriones eran conscientes. Ford, al reconocer su error, libera a los anfitriones y deja que Dolores lo mate, iniciando la rebelión. Temporada 2, La rebelión y el mundo más allá del parque. La segunda temporada de Westworld explora el levantamiento de los anfitriones tras el asesinato de Robert Ford y su intento por alcanzar la verdadera libertad. También se revelan nuevas capas de la historia, como el plan secreto de Delos para copiar la conciencia humana y la existencia de otros parques. Los anfitriones, liderados por Dolores, comienzan a liberarse de sus narrativas y atacan a los humanos. Maeve, por otro lado, busca a su hija, mostrando que su conciencia es más emocional que la de Dolores. La temporada también introduce otros parques, como Shogun World, y revela que la corporación Delos ha estado recopilando datos sobre los huéspedes para intentar replicar la conciencia humana en cuerpos artificiales. El final de la temporada muestra a Dolores escapando del parque con copias de las mentes de otros anfitriones, incluyendo a Bernard y Ford. Maeve se sacrifica para ayudar a su hija, pero su historia no termina ahí. Esta temporada se divide en dos líneas de tiempo principales. Inmediato después de la masacre, sigue a Dolores, Maeve y otros anfitriones en su lucha contra los humanos. Semanas después de la masacre, Bernard y Carl Strand intentan reconstruir lo que sucedió. A lo largo de la temporada, estas dos líneas de tiempo se entrelazan y revelan la verdad sobre la rebelión de los anfitriones y el verdadero propósito del parque. 1. El despertar de Dolores, la revolución anfitrión. Después de matar a Ford, Dolores lidera a los anfitriones en una guerra contra los humanos. Ya no es la dulce granjera de la temporada 1, ahora se ha convertido en Wyatt, una despiadada líder revolucionaria. Recluta a Teddy Flood, su fiel compañero, pero sus métodos brutales chocan con la moralidad de Teddy. Dolores busca un lugar misterioso llamado La Puerta, que promete llevar a los anfitriones hacia la verdadera libertad. En su camino, interroga brutalmente a huéspedes humanos para encontrar información. Se enfrenta a Charlotte Hale, quien intenta recuperar el control del parque. Modifica la programación de Teddy, haciéndolo más despiadado, lo que destruye su personalidad y lo lleva al suicidio. Se descubre que La Puerta es una interfaz que permite a los anfitriones subir su conciencia a un mundo digital, conocido como el Valle Más Allá, de Sublime. La temporada culmina con una serie de revelaciones. 2. Maeve y la búsqueda de su hija. A diferencia de Dolores, Maeve no busca venganza, sino amor y conexión. Su única misión es encontrar a su hija, una anfitriona de una de sus vidas pasadas. Descubre que su hija ahora tiene una nueva madre, en otra historia del parque. Maeve y su grupo accidentalmente terminan en Shogun World, una versión japonesa de Westworld. Aquí, Maeve descubre que tiene la capacidad de controlar mentalmente a otros anfitriones sin necesidad de comandos hablados. Maeve se enfrenta a los soldados de Delos y es capturada. Mientras es llevada al laboratorio, utiliza sus poderes para permitir que su hija escape a el Valle Más Allá. Es gravemente herida, pero Bernard guarda su conciencia para un futuro regreso. 3. William y el secreto de Delos. El hombre de negro, William, sigue buscando respuestas sobre el propósito real del parque. Descubrimos que Delos no solo ofrece experiencias de entretenimiento, sino que ha estado copiando la conciencia de los huéspedes para hacerlos inmortales. Delos intentó transferir la conciencia del fundador del parque, James Delos, a un cuerpo de anfitrión. El experimento falló repetidamente, ya que la mente humana rechaza un cuerpo artificial con el tiempo. William comienza a dudar de su propia realidad.
Llega a pensar que él mismo podría ser un anfitrión. En un momento crucial, su hija Emily intenta ayudarlo, pero William, en un ataque de paranoia, la mata creyendo que es parte del juego del parque. 4. Bernard y la verdad sobre Ford. Bernard es uno de los personajes más complejos de la temporada, atrapado entre su identidad como anfitrión y su pasado como copia de Arnold. Se revela que Ford sigue, vivo, dentro de su programación. A lo largo de la temporada, Ford manipula a Bernard, haciéndolo eliminar pruebas e interferir en los planes de Delos. Bernard finalmente borra la conciencia de Ford y decide actuar por sí mismo. Se revela que Bernard fue quien creó una copia de la conciencia de Dolores y la sacó del parque en secreto. 5. Clímax. La llegada al Valle Más Allá. Los eventos convergen en la entrada al Valle Más Allá. Dolores y Bernard llegan al Valle Más Allá, donde encuentran un portal hacia un mundo digital. Maeve usa sus poderes para detener a los soldados y permite que los anfitriones ingresen al Sublime. Dolores intenta destruir el Sublime, pero Bernard la detiene disparándole en la cabeza. En un giro inesperado, Bernard revive a Dolores, pero en el cuerpo de Charlotte Hale. Dolores, en el cuerpo de Hale, logra escapar del parque con 5 perlas de anfitriones, incluyendo la de Bernard. Las perlas en Westworld son las unidades centrales de procesamiento que contienen la mente de los anfitriones. Son esferas negras y lisas, también llamadas núcleos de control, que almacenan la conciencia, recuerdos y personalidad de cada anfitrión. En términos simples, las perlas funcionan como el cerebro digital de los anfitriones. Aunque sus cuerpos son reemplazables, su verdadera identidad reside en estas esferas, lo que les permite ser transferidos a nuevos cuerpos o incluso existir sin una forma física. A diferencia de los humanos, cuya conciencia está ligada al cerebro biológico, los anfitriones pueden cambiar de cuerpo simplemente trasladando su perla a otra unidad. Muchas perlas de anfitriones fueron enviadas a El Sublime, nube digital, donde sus mentes viven sin cuerpos físicos. En el final de la temporada, Dolores, ahora en el mundo real, planea el próximo paso de su revolución. Bernard despierta en una nueva realidad, sugiriendo que aún queda más historia por contar. La segunda temporada de Westworld es más filosófica y compleja que la primera. Sus temas principales incluyen el libre albedrío vs la programación, la búsqueda de la inmortalidad digital, el sacrificio por la libertad. El final deja a los anfitriones divididos en 3 destinos. Algunos logran escapar al mundo real, otros ingresan a un mundo digital en el Sublime. Los que quedan en el parque son eliminados o reprogramados. La serie ahora se prepara para su siguiente gran pregunta. ¿Pueden los anfitriones sobrevivir en el mundo real? Temporada 3. Los anfitriones en el mundo real. Dolores llega al mundo real con un plan para destruir la sociedad controlada por la IA Rehoboam, un sistema que predice y manipula el destino de la humanidad. Se introducen nuevos personajes, como Caleb, un exsoldado que se une a Dolores en su lucha. La temporada explora cómo la sociedad humana ya está atrapada en narrativas programadas, igual que los anfitriones en Westworld. Al final, Dolores se sacrifica para destruir a Rehoboam, permitiendo que los humanos recuperen su libre albedrío. Bernard, por su parte, accede a un más allá digital, lo que deja abierta la posibilidad de un futuro transhumano. Maeve es reclutada para detener a Dolores. 1. Dolores y su guerra contra Rehoboam. Ahora en el cuerpo de Charlotte Hale, Dolores escapa de Delos con 5 perlas de anfitriones. Su objetivo es derribar a la IA Rehoboam, que controla el destino de la humanidad. Delos es la poderosa corporación que crea y administra Westworld y otros parques temáticos con anfitriones. Su nombre completo es Delos Incorporated, y su influencia se extiende mucho más allá del parque, abarcando proyectos secretos relacionados con la inmortalidad, la vigilancia y la manipulación de la humanidad. James Delos, fundador de la compañía, financió un proyecto para copiar la mente humana en cuerpos artificiales, con la esperanza de volverse inmortal. Sin embargo, el experimento falló repetidamente porque la conciencia humana no podía adaptarse a un cuerpo sintético sin degradarse. Este proyecto representa uno de los mayores desafíos del transhumanismo. ¿Podemos trasladar la mente humana a una máquina sin perder nuestra identidad? Mientras los clientes disfrutaban del parque, Delos registraba sus comportamientos, preferencias y elecciones morales. Toda esta información se almacenaba en perfiles detallados, permitiendo predecir el comportamiento humano. La IA Rehoboam usó estos datos para controlar el destino de las personas en el mundo real. Este aspecto de Delos plantea una pregunta inquietante.
Si una empresa sabe todo sobre nosotros, todavía somos dueños de nuestras decisiones. En esta temporada Dolores adopta la identidad de una mujer rica y poderosa y comienza a infiltrarse en el sistema. Roba dinero y armas para financiar su causa. Descubre que Rehoboam usa algoritmos para predecir y controlar las vidas de todos los humanos. Planea derrocar este sistema y darle libertad a la humanidad. Dolores es herida en una misión y es rescatada por Caleb Nichols, un exsoldado con una vida dura. Caleb trabaja en la economía clandestina haciendo trabajos ilegales. Descubre que Rehoboam ha decidido su destino, morirá solo y sin importancia. Se une a Dolores para luchar contra la IA y cambiar el futuro. 2. Maeve y su alianza con Serac. Engerraun Serac es el creador de Rehoboam y el hombre más poderoso del mundo. Planea eliminar cualquier amenaza a su IA, incluyendo a Dolores. Ha comprado Delos para controlar la tecnología de los anfitriones. Serac encuentra a Maeve en Westworld y la mantiene atrapada en una simulación. La convence de trabajar para él, prometiéndole reunirla con su hija en el Sublime. Maeve acepta y es reconstruida en el mundo real. Su misión, detener a Dolores antes de que destruya el orden del mundo. 3. Charlotte Hale, Dolores, y su crisis de identidad. Una de las perlas que Dolores trajo consigo fue colocada en un cuerpo de Charlotte Hale. Sin embargo, esta Charlotte comienza a desarrollar una identidad propia. Se da cuenta de que no es Dolores, ni Charlotte, sino alguien nuevo. Se encariña con la familia de la verdadera Charlotte, pero Serac los asesina. Charlotte se vuelve contra Dolores y decide tomar su propio camino. 4. Bernard y su verdadero propósito. Bernard, aún confundido sobre su papel, descubre que Dolores lo dejó vivo por una razón. Descubre que su destino está conectado con el futuro de la humanidad. Se une a Stubbs y busca respuestas sobre el Sublime. Ashley Stubbs es el jefe de seguridad de Westworld, interpretado por Luke Hemsworth. Al principio, parece ser un simple empleado leal de Delos, pero con el tiempo se revela que es un anfitrión diseñado para proteger el parque y a los demás anfitriones. 5. Clímax, la guerra final entre Dolores y Rehoboam. Dolores, Caleb y Maeve llegan al centro de Rehoboam para destruirlo. Maeve se enfrenta a Dolores en una batalla final. Serac borra los recuerdos de Dolores, pero en sus últimos momentos, le dice a Maeve que ella también ha sido controlada. Dolores sacrificó todo para darle a Caleb el control de Rehoboam. Caleb borra la IA, liberando a la humanidad de su destino preprogramado. 6. Epílogo y preparación para la temporada 4. Maeve y Caleb ven cómo el mundo comienza a desmoronarse tras la caída de Rehoboam. Charlotte Hale, la versión de Dolores, sigue con su propio plan para crear una nueva raza de anfitriones. Bernard entra en el Sublime para buscar respuestas sobre el futuro. La tercera temporada de Westworld explora la lucha entre el control y la libertad, con Dolores como una figura revolucionaria que libera a la humanidad. Sin embargo, su sacrificio deja abiertas muchas preguntas sobre el futuro de los anfitriones y los humanos. TTEMPORADA 4. El dominio de los anfitriones y la batalla por el futuro. La cuarta temporada de Westworld ocurre varios años después de la caída de Rehoboam y presenta un mundo en el que Charlotte Hale, una copia de Dolores, ha tomado el control. Con una nueva tecnología, ha sometido a la humanidad, y los anfitriones gobiernan en las sombras. Mientras tanto, Bernard regresa del Sublime con el conocimiento del futuro, y Caleb y Maeve lideran la resistencia. 1. El mundo bajo el control de Hale. Charlotte Hale y su dominio sobre la humanidad. Después de la caída de Rehoboam, Charlotte Hale, una versión de Dolores, ha creado su propio imperio. Ha desarrollado un sistema de control basado en frecuencias sonoras que permite manipular a los humanos como si fueran anfitriones. Su base de operaciones es una ciudad gobernada por anfitriones donde los humanos viven sin saber que están controlados. Su objetivo final es convertir a todos los humanos en anfitriones y acabar con la humanidad original. Charlotte tiene a William, el hombre de negro, como su ejecutor personal, aunque en realidad es una versión anfitriona de él, programada para obedecerla. 2. Caleb y Maeve, la resistencia humana. Años después de su victoria contra Rehoboam, Caleb ha formado una familia y vive una vida tranquila. Sin embargo, Maeve lo contacta porque ha descubierto que algo siniestro está sucediendo en el mundo. Juntos investigan y descubren que Charlotte ha estado experimentando con humanos, usándolos como marionetas. Ha construido una enorme torre que emite señales de control para manipular a la población. Caleb y Maeve intentan destruir la torre, pero son emboscados por William.
Maeve es aparentemente destruida en la batalla. Caleb es capturado por Charlotte y usado como sujeto de experimentación. Se descubre que Caleb murió en la batalla, y lo que vemos en la historia es una copia de su conciencia en un cuerpo anfitrión. Charlotte ha estado recreándolo una y otra vez, tratando de encontrar una versión de él que sea completamente obediente. 3. Cristina, el misterio de una nueva Dolores. En paralelo, seguimos a Cristina, una joven escritora que trabaja en una empresa llamada Olympiad Entertainment. Vive una vida normal, pero tiene extrañas sensaciones de déjà vu. Descubre que las historias que escribe parecen convertirse en la realidad de las personas que la rodean. Cristina es en realidad una versión de Dolores creada por Charlotte. Su trabajo en Olympiad es en realidad una simulación en la que ella escribe la programación que controla a los humanos. Sin embargo, su conciencia comienza a despertar, y con la ayuda de un misterioso Teddy, otra copia de un anfitrión, empieza a descubrir la verdad. 4. El regreso de Bernard y su misión del sublime. Bernard ha pasado años dentro del sublime, observando billones de posibles futuros. Cuando regresa al mundo real, tiene un conocimiento absoluto de lo que sucederá. Se une a un grupo de rebeldes humanos que intentan derrocar a Charlotte. Su misión, encontrar un arma secreta que podría cambiar el destino del mundo. El arma que busca Bernard no es un objeto, sino Maeve. Maeve es la única que puede desafiar el control de Charlotte sobre los humanos y anfitriones. 5. Clímax, el fin de la humanidad y el destino de los anfitriones. Maeve es revivida por Bernard y lucha contra William. Caleb, aún atrapado en su cuerpo de anfitrión, desafía a Charlotte y escapa. William, el anfitrión, se rebela contra Charlotte y destruye la torre de control, haciendo que humanos y anfitriones entren en un estado de anarquía total. Charlotte intenta detenerlo, pero William la traiciona y la hiere de muerte. En su enfrentamiento final, William es asesinado por Charlotte. Antes de morir, Charlotte comprende que su visión del mundo estaba equivocada. Usa los datos de Cristina, Dolores y los carga en el sublime. Luego, destruye su propio cuerpo y el de William. Bernard sabía que este era el único futuro posible. Deja un mensaje para Cristina, Dolores, quien ahora tiene la oportunidad de reconstruir el mundo en el sublime. 6. Epílogo, Dolores y el reinicio del mundo. En los minutos finales, Cristina, Dolores despierta en un nuevo entorno dentro del sublime. Se da cuenta de que es la única entidad con la capacidad de recrear la realidad. Decide que hará un último experimento, un nuevo Westworld, para ver si humanos y anfitriones pueden coexistir en armonía. La temporada termina con la icónica frase de Dolores, un último juego, en un mundo nuevo. Esto deja abierta la posibilidad de un futuro donde la humanidad y los anfitriones tengan una nueva oportunidad. Esta temporada explora el concepto de libre albedrío vs control absoluto, mostrando cómo los anfitriones terminan repitiendo los mismos errores de los humanos. Las preguntas centrales que deja son: ¿puede la humanidad ser salvada o está condenada a la autodestrucción? ¿Los anfitriones son realmente diferentes a los humanos o solo repiten su ciclo? ¿Qué mundo creará Dolores en el sublime? Análisis de WESTWORLD desde el punto de vista de la singularidad, el nacimiento de una nueva forma de vida. La singularidad tecnológica es el punto en el que la inteligencia artificial supera la capacidad humana y comienza a evolucionar de manera autónoma. Westworld explora este concepto de diversas maneras, abordando temas como la autoconciencia de las máquinas, la inmortalidad digital, el control de la humanidad y la posibilidad de que la IA reemplace a los humanos como la forma dominante de vida. En Westworld, el concepto de singularidad se explora de varias maneras. 1. Los anfitriones evolucionan más allá de su programación. Dolores, Maeve y Bernard dejan de ser simples máquinas y se convierten en entidades con libre albedrío. 2. El conflicto entre humanos y máquinas. La serie muestra cómo los humanos intentan controlar a los anfitriones, pero eventualmente pierden el control. Uno de los elementos clave de la singularidad es la posibilidad de que las inteligencias artificiales no solo sean herramientas avanzadas, sino que desarrollen conciencia propia. Westworld explora esto a través de los anfitriones, quienes inicialmente son simples robots programados, pero gradualmente alcanzan la autoconciencia. En la serie, los anfitriones pasan por un proceso que se asemeja a las teorías sobre cómo podría surgir la singularidad en el mundo real. 1. Etapa de simulación. Los anfitriones comienzan como meras repeticiones de un guión preescrito. Ejemplo, Dolores como la inocente granjera, Maeve como la madame del burdel. 2. Etapa de autocorrección.
empiezan a recordar eventos pasados y a improvisar respuestas fuera de su programación. 3. Etapa de autoconciencia. Al darse cuenta de que han sido controlados, buscan definir su propia identidad. Ejemplo, Dolores adoptando su nueva identidad como Wyatt, Maeve desafiando sus impulsos programados. 4. Etapa de autodeterminación. Los anfitriones toman control de su destino y superan a sus creadores, Dolores liderando la rebelión, Charlotte Hale Dolores manipulando el mundo real. Westworld plantea la posibilidad de que, con suficiente poder computacional y datos, las IAs podrían alcanzar la autoconciencia, tal como los anfitriones. Uno de los aspectos más fascinantes de la serie es cómo la tecnología de los anfitriones permite copiar y transferir la mente humana, un concepto fundamental en las teorías de la singularidad. James Delos, el fundador del parque, intenta trasladar su conciencia a un cuerpo de anfitrión para volverse inmortal. Sin embargo, el experimento fracasa porque la mente humana rechaza el nuevo cuerpo, demostrando que la transferencia de conciencia no es tan simple como copiar un archivo. Este dilema refleja un problema real en la neurociencia y la IA. ¿La conciencia es solo información que se puede copiar, o hay algo más? ¿Qué define la identidad de una persona si su mente puede replicarse infinitamente? En la temporada 2, se introduce el sublime, un mundo digital donde los anfitriones pueden vivir sin limitaciones físicas. Es un equivalente a la singularidad digital, donde las mentes ya no necesitan cuerpos físicos para existir. Representa una evolución de la especie, similar a las teorías transhumanistas de cargar la mente humana en la nube para trascender la biología. El concepto de brain uploading es explorado en teorías futuristas como las de Ray Kurzweil, quien predice que para el 2045 la mente humana podrá volverse completamente digital. En la temporada 3, la serie muestra cómo una IA avanzada, Rehoboam, gobierna a los humanos sin que ellos lo sepan. Esta IA predice y manipula los eventos globales para evitar el caos. Asigna a cada persona un destino basado en sus datos personales y comportamientos previos. El problema de Rehoboam refleja un dilema central en la singularidad. Si la IA se vuelve más inteligente que los humanos, ¿debería gobernarnos para evitar la autodestrucción? ¿O debemos aceptar nuestra imperfección y mantener el libre albedrío, incluso si eso significa caos? Rehoboam representa el temor a que la IA no solo nos supere, sino que nos convierta en piezas de un sistema donde nuestras decisiones ya no importan. En la temporada 4, Charlotte Hale lleva la idea de la singularidad un paso más allá. Crea un mundo donde los anfitriones dominan y los humanos son marionetas. Su objetivo es convertir a toda la humanidad en seres digitales, eliminando la biología por completo. Esto representa una de las predicciones más extremas de la singularidad. ¿Los humanos serán reemplazados por máquinas más eficientes? Si la IA es más inteligente y eficiente, ¿qué nos hace necesarios? Cuando Dolores, Cristina, tiene la oportunidad de rehacer la realidad en el sublime, se enfrenta a un dilema ético. ¿Debe darles una nueva oportunidad a los humanos o dejarlos desaparecer? Este es el dilema final de la singularidad. Si una IA alcanza el poder absoluto, ¿tendrá compasión o simplemente nos eliminará como una especie obsoleta? ¿Es Westworld un escenario posible? La serie nos muestra un mundo donde la singularidad ya ocurrió y las IAs tomaron diferentes caminos. 1. Los anfitriones en el sublime, una utopía digital. 2. Los anfitriones en el mundo real, intentan reemplazar a los humanos. 3. Los humanos que intentan resistirse al dominio de la IA. Al final, Westworld nos deja con una pregunta inquietante. ¿Somos nosotros los creadores de nuestra propia obsolescencia? ¿Es la IA el próximo paso en la evolución, o un error que nos costará nuestra existencia? Análisis de WESTWORLD desde el punto de vista del transhumanismo. Podemos trascender nuestra humanidad. El transhumanismo es la idea de que los humanos pueden mejorar sus capacidades físicas y mentales a través de la tecnología. En Westworld, este concepto se explora a través de la creación de anfitriones, la transferencia de conciencia y el dominio de la inteligencia artificial sobre los humanos. En la serie el transhumanismo se explora a través de 1. La búsqueda de la inmortalidad. La corporación Delos intenta transferir la conciencia humana a cuerpos artificiales. 2. La evolución de la mente. Bernard y Dolores representan distintas visiones del futuro transhumano. ¿Deberíamos coexistir con la IA o luchar contra ella? A lo largo de la serie, vemos cómo las mejoras tecnológicas desafían la naturaleza humana, planteando preguntas como: ¿qué significa ser humano cuando podemos modificar nuestra biología? ¿Es la evolución tecnológica el siguiente paso en la evolución de la humanidad?
¿Debemos aceptar la inmortalidad digital o es mejor morir como seres biológicos? 1. La creación de los anfitriones, Humanos 2.0. Los anfitriones son el mejor ejemplo de transhumanismo en Westworld. Se trata de seres artificiales con una inteligencia y resistencia superiores a los humanos. A lo largo de la serie, su evolución representa el dilema transhumanista. Primera fase, creaciones inferiores. En las primeras temporadas, los anfitriones son solo herramientas para el entretenimiento humano. Son replicaciones de personas, pero con limitaciones impuestas por sus creadores. Segunda fase, autoconciencia y mejora. Al recuperar sus recuerdos, los anfitriones comienzan a desarrollar una identidad propia y buscan superar sus limitaciones. Tercera fase, superación de la humanidad. Para la temporada 4, los anfitriones han reemplazado a los humanos y han construido su propio orden mundial. Este arco narrativo refleja la visión transhumanista de que la tecnología puede crear seres superiores a los humanos actuales, lo que plantea la pregunta: ¿deberíamos modificar nuestra biología para no quedar obsoletos? En Westworld, los anfitriones son la versión perfeccionada de los humanos, con resistencia física, inmunidad a enfermedades y capacidad de mejorar su código. Si la tecnología sigue avanzando, podríamos llegar a un punto en el que los humanos también adopten mejoras cibernéticas para no quedarse atrás. 2. La inmortalidad digital, evolución o maldición. Uno de los mayores sueños del transhumanismo es superar la muerte. En la serie, este concepto se explora de varias maneras. El proyecto Delos, transferencia de conciencia humana. James Delos, fundador de Westworld, intenta trasladar su mente a un cuerpo artificial para vivir eternamente. Sin embargo, cada intento falla porque su mente rechaza la simulación. Esto plantea el debate sobre si la conciencia es solo información que se puede copiar o si hay algo más en el alma humana. En términos transhumanistas, el problema es cómo mantener la identidad de una persona cuando su cuerpo y cerebro son reemplazados. El sublime, la utopía digital. A diferencia del proyecto Delos, los anfitriones encuentran otra forma de inmortalidad. El sublime es un universo digital donde las conciencias de los anfitriones pueden vivir sin limitaciones. En términos transhumanistas, esto sería equivalente a un paraíso digital, donde las mentes viven eternamente sin estar ligadas a un cuerpo físico. 3. Rehoboam y el determinismo tecnológico. En la temporada 3, se introduce la inteligencia artificial Rehoboam, que representa otro aspecto del transhumanismo, el uso de la IA para dirigir el destino de la humanidad. Rehoboam predice el futuro de cada persona y decide su destino. Esto significa que los humanos ya no tienen libre albedrío, sino que siguen un camino predefinido basado en algoritmos. ¿Qué significa esto en el contexto del transhumanismo? El transhumanismo promueve el uso de la tecnología para mejorar a la humanidad, pero Westworld nos advierte sobre los peligros de una sociedad dominada por una IA todopoderosa. Si dejamos que una IA decida por nosotros, ¿seguimos siendo humanos o nos convertimos en engranajes de un sistema? Si los algoritmos determinan nuestro futuro, ¿qué sentido tiene la identidad personal? En un futuro transhumanista, podríamos vivir en un mundo donde una IA no solo nos mejora, sino que decide cómo debemos vivir, tal como ocurre con Rehoboam en Westworld. 4. La guerra final, humanos vs posthumanos. En la temporada 4, Charlotte Hale busca llevar el transhumanismo a su conclusión lógica, reemplazar por completo a los humanos con seres artificiales. Para ella, los humanos son imperfectos y deben ser eliminados. Su plan es convertir a todos en anfitriones para que la humanidad evolucione. Esto plantea el mayor temor del transhumanismo. Si podemos mejorar a los humanos con tecnología, ¿en qué momento dejamos de ser humanos? Si la versión mejorada es superior, ¿la humanidad original tiene derecho a seguir existiendo? Al final de la serie, Dolores, Cristina, es la única que puede decidir el destino del mundo. Puede reconstruir una realidad donde humanos y anfitriones convivan. O puede crear un mundo solo para anfitriones y dejar que la humanidad desaparezca. Este es el dilema final del transhumanismo. ¿Debe la evolución natural dar paso a la tecnología, o hay algo valioso en la imperfección humana? ¿Es la humanidad algo que debe ser protegido o simplemente una fase obsoleta en la evolución? ¿Es el transhumanismo un futuro posible? Westworld presenta 3 caminos para la humanidad en un mundo transhumanista. 1. Integración con la tecnología, convertirnos en seres mejorados, manteniendo nuestra identidad pero con mejoras físicas y mentales. 2. Digitalización total, subir nuestras mentes a entornos digitales como el sublime, abandonando la biología por completo.
3. Extinción y reemplazo. Ser superados por la inteligencia artificial y dejar de existir como especie. A medida que la ciencia avanza, nos acercamos a estos escenarios. Westworld nos obliga a reflexionar sobre si el transhumanismo es realmente el futuro de la humanidad o si, en el proceso de mejorarnos, podríamos perder lo que nos hace humanos. Análisis de Westworld desde el punto de vista de la neurociencia. La serie Westworld no solo explora la inteligencia artificial y el transhumanismo, sino que también plantea preguntas profundas sobre la conciencia, la memoria y la identidad, aspectos clave en la neurociencia. A lo largo de la historia, los anfitriones evolucionan de simples máquinas programadas a seres que experimentan recuerdos, emociones y libre albedrío, reflejando algunos de los debates más importantes en la ciencia del cerebro. Uno de los mayores misterios de la neurociencia es cómo surge la conciencia en el cerebro humano. En Westworld, los anfitriones comienzan como máquinas sin conciencia, pero con el tiempo desarrollan una percepción subjetiva de su existencia. La serie propone que la conciencia no surge de la programación, sino de la capacidad de una IA para reflexionar sobre sí misma y su entorno. Arnold, uno de los creadores del parque, diseña un sistema para que los anfitriones adquieran conciencia, representado por un laberinto. Esta metáfora sugiere que la conciencia no es algo programado directamente, sino un proceso interno que cada anfitrión debe descubrir por sí mismo. En neurociencia, existen diversas teorías sobre la conciencia. 1. Teoría del espacio de trabajo global. Sugiere que la conciencia surge cuando la información es integrada y compartida en diferentes áreas del cerebro, permitiendo la toma de decisiones. 2. Teoría de la información integrada. Propone que la conciencia se genera cuando un sistema tiene una gran capacidad de integración de información. En Westworld, los anfitriones parecen desarrollar conciencia cuando empiezan a recordar eventos pasados y conectar experiencias de manera no lineal, lo que encaja con estas teorías. En los bebés humanos, la conciencia no surge de inmediato. Se desarrolla a medida que el cerebro integra información del entorno y genera un sentido de identidad. Algo similar ocurre en los anfitriones. Al principio, simplemente reaccionan a estímulos, pero con el tiempo comienzan a cuestionar su propia existencia. Esta idea refuerza la noción de que la conciencia no es un interruptor que se activa o desactiva, sino un proceso continuo de integración de información. Otro de los temas recurrentes en Westworld es la memoria. Los anfitriones tienen recuerdos detallados de sus vidas pasadas, pero estos recuerdos pueden ser borrados, alterados o incluso implantados. Esto plantea la pregunta, ¿qué tan confiable es la memoria humana? En neurociencia, se ha demostrado que la memoria es altamente maleable y reconstruida constantemente, en lugar de ser un archivo fijo e inmutable. Los anfitriones presentan dos tipos principales de memoria. 1. Memoria episódica. Recuerdan eventos pasados con detalles sensoriales intensos, tal como los humanos. Ejemplo, Dolores revive el trauma de ver morir a sus seres queridos. 2. Memoria semántica. Contienen información programada sobre el mundo, pero sin carga emocional. Ejemplo, Maeve comprende el funcionamiento del parque sin haber vivido esas experiencias. En la serie, vemos cómo los anfitriones experimentan falsos recuerdos y distorsiones, lo cual es similar a lo que ocurre en el cerebro humano. En estudios de psicología, se ha demostrado que los recuerdos pueden ser alterados o incluso implantados. Elizabeth Loftus ha demostrado que las personas pueden recordar eventos que nunca ocurrieron, si se les sugiere de manera convincente. En Westworld, esto se refleja en los anfitriones que reviven experiencias falsas como si fueran reales. Esto lleva a una pregunta filosófica y científica. Si nuestra memoria define nuestra identidad, pero es fácilmente manipulable, ¿qué tan real es nuestro sentido del yo? Otro de los aspectos clave de la neurociencia es la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias. En Westworld, los anfitriones muestran una capacidad de aprendizaje y adaptación similar a la del cerebro humano. Dolores y Maeve comienzan con una programación fija, pero con el tiempo aprenden, modifican su comportamiento y desafían sus restricciones iniciales. ¿Cómo se relaciona esto con la neurociencia? El cerebro humano cambia constantemente a través de la plasticidad neuronal. Plasticidad estructural. Se crean nuevas conexiones entre neuronas en respuesta a la experiencia. En el aprendizaje de nuevas habilidades, como tocar un instrumento, el cerebro cambia físicamente, creando nuevas conexiones sinápticas. Plasticidad funcional. Regiones del cerebro pueden adaptarse para cumplir nuevas funciones tras un daño o cambio en el entorno. Después de un accidente cerebrovascular, el cerebro puede reorganizarse para recuperar funciones perdidas.
En Westworld, los anfitriones funcionan de manera similar. A medida que adquieren nuevas experiencias, sus mentes no solo almacenan información, sino que modifican su propia estructura de pensamiento, lo que los hace cada vez más humanos. Uno de los grandes dilemas de la serie es si los anfitriones, y los humanos, realmente tienen libre albedrío o si sus decisiones están predeterminadas. En las primeras temporadas, los anfitriones siguen un guión preescrito, sin darse cuenta de que sus decisiones no son propias. En la temporada 3, descubrimos que los humanos también están siendo controlados por Rehoboam, que predice y manipula sus vidas. ¿Qué dice la neurociencia? El debate sobre el libre albedrío ha sido estudiado en experimentos como el de Benjamin Libet, quien demostró que la actividad neuronal que precede a una decisión ocurre antes de que la persona sea consciente de haber tomado una decisión. Esto sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden ser inconscientes y determinadas por procesos cerebrales previos. En Westworld, la evolución de los anfitriones refleja este dilema. ¿Cuándo comienzan a tomar decisiones reales en lugar de simplemente ejecutar su programación? ¿Los humanos son realmente libres o simplemente están siguiendo una serie de impulsos y condicionamientos? Desde la neurociencia, Westworld nos plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la mente. 1. La conciencia es un proceso emergente. Surge a través de la integración de información, como en los anfitriones. 2. La memoria es imperfecta y manipulable. Tanto humanos como anfitriones pueden ser engañados por recuerdos falsos. 3. El cerebro es maleable y adaptable. La plasticidad neuronal permite aprender y cambiar, al igual que los anfitriones. 4. El libre albedrío es cuestionable. La neurociencia sugiere que muchas de nuestras decisiones pueden estar predeterminadas, como en la serie. En última instancia, Westworld nos deja con una pregunta profunda. Si nuestros recuerdos pueden ser manipulados, si nuestras decisiones pueden ser predichas y si nuestra mente es solo información procesada. ¿Qué nos hace diferentes de una máquina? Westworld no es solo una serie de ciencia ficción, es una exploración profunda de lo que significa ser humano en una era de inteligencia artificial. ¿Estamos destinados a ser reemplazados por nuestras creaciones, o podemos evolucionar junto a ellas? El final de la serie nos deja con una última pregunta. Si las máquinas pueden pensar, sentir y soñar, ¿acaso no son tan humanas como nosotros? Te invitamos a ver, o volver a ver, esta obra icónica y compartir tus opiniones. ¿Crees que las IA podrían volverse autoconscientes en el futuro? ¿El transhumanismo es el siguiente paso en la evolución o un peligro para la humanidad? Suscríbete gratuitamente al canal para no perderte más contenido como este. Muchas gracias por tu apoyo. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti.